Acababa de heredar 329 millones de dólares y corrí a casa para contárselo a mi esposa. Pero un grave accidente me llevó al hospital. Para mi sorpresa, nunca vino a visitarme. Cuando la llamé, me dijo que no tenía ni tiempo ni dinero para un perdedor. Días después, llegó con su nuevo marido para burlarse de mí. Pero cuando él me vio, gritó: «Dios mío, es mío». Miren, no soy de los que esperan milagros. Me llamo Cameron Blake, tengo 37 años y hasta aquella mañana de marzo, mi mayor logro había sido pasar sin problemas por la caja de autopago de Target sin que saltara la alarma de artículo inesperado en la zona de empaquetado. Soy contable, lo que significa que me paso el día haciendo que las hojas de cálculo de Excel queden bonitas y explicándoles a adultos por qué no pueden deducir su suscripción a Netflix como gasto de empresa. Por la noche, soy un soñador, una forma elegante de decir que me duermo en el sofá viendo documentales de crímenes reales mientras mi esposa me ignora en la habitación, probablemente viendo vídeos de TikTok de multimillonarios sin camisa haciendo filantropía o lo que sea que considere romántico en su mundo de fantasía algorítmica. Melissa y yo llevábamos 6 años casados, y creo que alrededor del tercer año, ambos nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error garrafal, pero ninguno tenía ganas de hacer nada al respecto. Ella pensaba que el romance consistía en enviarme vídeos de tipos que parecían esculpidos en mármol por dioses griegos furiosos, con frases como «¿por qué no puedes ser más como ellos?». Mientras tanto, yo pensaba que el romance consistía en acordarme de comprarle la crema para café de lujo que le gustaba, esa que costaba más por onza que la gasolina premium. Estábamos viviendo el sueño americano, amigos, 2 personas compartiendo una hipoteca, una contraseña de Netflix y absolutamente nada más de importancia. Aquella mañana empezó como cualquier otro martes deprimente. Me desperté con la alarma a todo volumen, una canción pop genérica que me daban ganas de tirar el móvil al sol, meterme a rastras en una ducha que nunca llegaba a calentarse lo suficiente y ponerme el mismo traje gris que llevaba usando desde la época de Obama. Melissa ya se había ido. Trabajaba en una agencia de marketing pequeña en el centro, donde todos tenían un título que sonaba importante pero que no significaba absolutamente nada. Coordinadora senior de experiencia de marca, o alguna tontería parecida. Me comí una barrita de proteínas que sabía a tristeza comprimida y me dirigí a mi coche, completamente preparada para otro día de responsabilidad financiera y leve depresión. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente dejaría que la llamada fuera directamente al buzón de voz porque no soy tonta. Sé que ya nadie llama a menos que intenten extender la garantía de mi coche o informarme de que he ganado un crucero en el que, desde luego, no participé. Pero algo me impulsó a contestar. Tal vez fue el destino. Tal vez fue estupidez. Conmigo, suele ser una cuestión de suerte. Señor Blake, soy Gregory Tornil de Tornil y Associates. Le llamo en relación con la herencia de Richard Land. La voz era nítida, profesional, de esas que probablemente cobran $400 la hora solo por aclararse la garganta. Mi tío Richard. Bueno, técnicamente no era mi tío. Era primo segundo de mi madre o algo igual de lejano en el árbol genealógico. Pero siempre insistía en que lo llamara tío Richard. Era un magnate inmobiliario excéntrico que había amasado una fortuna comprando propiedades y barrios justo antes de que se pusieran de moda, como si tuviera una bola de cristal que le dijera dónde florecerían las cafeterías artesanales. Hacía quizás 3 años que no lo veía. Desde aquel extraño día de Acción de Gracias en el que trajo dátiles a la cena y pasó 2 horas explicándole criptomonedas a mi padre, que aún creía que la nube era solo un fenómeno meteorológico. Lamento mucho informarles que el señor Lane falleció la semana pasada, continuó Tornil. Y sentí ese familiar golpe en el estómago, una mezcla de dolor y culpa, porque ni siquiera sabía que estaba enfermo. Sin embargo, dejó instrucciones específicas en su testamento con respecto a usted. ¿Podría venir a nuestra oficina esta mañana? Es bastante urgente. Esas palabras siempre me ponen alerta, como un perro al oír un abrelatas. Le dije que estaría allí en menos de 1 hora, llamé a mi jefe para decirle que tenía una emergencia familiar, técnicamente cierto, y conduje hasta la dirección que me dio en el centro, a uno de esos edificios antiguos con suelos de mármol y un ascensor que cruje como si juzgara tus decisiones. La oficina de Tornil olía a caoba y a dinero antiguo,
Con muebles de cuero que probablemente costaban más que mi coche y diplomas en la pared de universidades a las que no podía permitirme ir, ni mucho menos estudiar. Tornil tenía el mismo aspecto que su voz, unos 50 y tantos años, pelo canoso, gafas de montura metálica, el típico hombre que seguramente se hacía las corbatas a medida y cuyos zapatos le lustraba un tal Jeeves. Me indicó que me sentara en una silla que, curiosamente, era a la vez increíblemente cara y profundamente incómoda, lo que supongo que es la marca de la riqueza. Señor Blake, iré directo al grano, dijo, deslizando una carpeta por su escritorio del tamaño de un portaaviones. Se ha liquidado la herencia de Richard Lane y usted figura como único beneficiario de sus activos líquidos. Hizo una pausa, y juro por Dios que parecía que se había tragado un maletín, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran un dolor físico. El total asciende a 329 millones de dólares. Creo que mi cerebro hizo cortocircuito. 329 millones de dólares. Esa no es una cantidad que la gente normal tenga. Esa es una cifra que aparece en artículos sobre magnates tecnológicos, ganadores de la lotería o gente que inventa algo estúpido que todos, inexplicablemente, necesitan, como un exprimidor que cuesta $400 y se conecta al wifi. Me quedé allí sentado, mirando a Tornil, esperando a que dijera, es broma. O a que Aston Kutcher saltara de detrás de una estantería y me dijera que me habían gastado una broma. Entiendo que esto sea abrumador, dijo Tornil, lo cual fue el eufemismo del siglo. Fue abrumador. Estaba teniendo una experiencia extracorporal. Podía verme sentado en esa silla, con la boca abierta como un buzón roto, probablemente con el aspecto de haber recibido un impacto de pistola eléctrica. Enhorabuena, señor Blake. Ahora es usted el único beneficiario. Necesitaremos programar varias reuniones para hablar de los detalles, las implicaciones fiscales y la transferencia de activos. Dejé de oír palabras. Mi cerebro daba volteretas, hacía piruetas y todo el número del Cirque du Soleil a la vez. 329 millones de dólares. Adiós al dinero de los préstamos estudiantiles. Adiós al dinero del trabajo que odio. Adiós al dinero de cenar ramen 4 noches a la semana. Ese dinero podría haber significado una despedida para Melissa, aunque incluso en mi cabeza, repentinamente tan rica, me parecía cruel. Creo que firmé unos papeles. La verdad es que me temblaban tanto las manos que probablemente firmé como Cameron Blackie como si estuviera teniendo un ataque, y Tornil me aseguró que todo se manejaría con la máxima discreción y profesionalidad, lo que yo interpreté como un eufemismo de rico para decirme, no te compres un yate mañana, idiota. Salí de esa oficina con una sensación de hormigueo, como si me hubiera tragado un enchufe. Sentía la piel electrizada. Mis pensamientos iban a toda velocidad, más rápido que un guepardo hiperactivo. Tenía que contárselo a alguien. Tenía que contárselo a Melissa. Sí, había estado distante, rara y obsesionada con el tic-tac de los multimillonarios, pero esto era el colmo. Esto era lo que nos solucionaría los problemas. Se acabó el estrés por el dinero. Se acabaron las discusiones sobre si podíamos permitirnos salir a cenar o si debíamos simplemente calentar algo triste en el microondas. Esta era nuestra oportunidad de oro, nuestro botón de reinicio, nuestra posibilidad de disfrutar de la vida en lugar de solo sobrevivir. La llamé inmediatamente, casi corriendo hacia mi coche en el aparcamiento, directo al buzón de voz. Claro, la típica Melissa, probablemente en alguna reunión sobre cómo optimizar la sinergia de la marca o cualquier otra tontería de la que hablaran en su trabajo. Dejé un mensaje que probablemente sonó como el de un loco. Mel, llámame inmediatamente. Acaba de ocurrir algo importantísimo. Un cambio radical. Se acabaron los días de cenar ramen. Llámame. Me subí a mi Tesla. Bueno, técnicamente era un Tesla básico de segunda mano que había comprado hacía 3 años y del que Melissa siempre se quejaba porque no era tan bonito como el Mercedes de su amiga Stephanie, y empecé a conducir hacia casa. Me imaginaba su reacción durante todo el camino. Quizás por una vez lloraría de alegría en vez de las típicas lágrimas de frustración cuando olvido vaciar el lavavajillas. Quizás me abrazaría. Me abrazaría de verdad, como si me abrazara de verdad, no como si abrazara a un perchero. Quizás por fin podríamos hacer ese viaje a Italia del que hablaba desde nuestra luna de miel. Ese que nunca hicimos porque no nos lo podíamos permitir.
Seguía absorto en esas fantasías, conduciendo por el cruce de la Quinta Avenida y Morrison cuando vi el camión. Era uno de esos enormes tráileres de 18 ruedas, de esos que te hacen sentir que tu coche es un juguete en comparación, y se había saltado el semáforo en rojo. Apenas tuve medio segundo para procesar lo que sucedía antes de que el coche me embistiera de lado, justo del lado del conductor, con la fuerza de un meteorito. El sonido fue increíble, crujidos de metal, cristales rotos, airbags desplegándose contra mi cara como almohadas agresivas. Mi coche giró, volcó y se convirtió en lo que luego describiría como un burrito metálico, solo que mucho menos apetecible e infinitamente más doloroso. Entonces todo se oscureció. Silencio absoluto. Un silencio que te hace preguntarte si estás muerto o si simplemente estás teniendo la peor siesta del mundo. Y entonces, desde algún lugar lejano, oí un pitido. Un pitido constante y rítmico que mi conciencia, que poco a poco volvía a su cauce, reconoció como el sonido que dice, enhorabuena, amigo, estás vivo, aunque por los pelos. Cuando por fin logré recobrar la consciencia, lo primero que noté fue que me dolía todo. No era un simple dolor de cuello por haber dormido mal, sino un dolor como si un camión me hubiera atropellado. Todo mi cuerpo me gritaba al unísono, como un coro distorsionado interpretando una sinfonía de agonía. Sentía las costillas como si las hubieran usado como un xilófono. La pierna izquierda palpitaba con un dolor que sugería que contenía más metal que hueso, y la cabeza me dolía como si un jugador de la NBA muy agresivo me hubiera golpeado con una pelota de baloncesto. Intenté abrir los ojos, pero hasta los párpados me dolían, algo que ni siquiera creía posible. Cuando por fin logré abrirlos, me recibió el techo blanco y aséptico de lo que obviamente era una habitación de hospital, con ese olor característico antiséptico y desesperación que parece ser la especialidad de todos los hospitales. Estaba envuelto como una momia barata, con vendas que cubrían lo que sentía como el 70% de mi cuerpo, tubos saliendo de lugares en los que prefería no pensar, y una impresionante colección de máquinas pitando a mi alrededor como si fuera el protagonista de una película de ciencia ficción deprimente. «¡Qué bien, estás despierta!», dijo una voz cálida a mi derecha. Giré la cabeza lentamente, pues al parecer mi cuello también se había unido al coro de dolores, y vi a una mujer mayor con bata quirúrgica junto a mi cama. Tenía ojos amables, de esos que se arrugan en las comisuras, y el pelo gris recogido con un moño práctico. Su placa decía Beatriz, y tenía esa calma, esa actitud de curtida que me decía que llevaba décadas en el trabajo y que probablemente había presenciado todo tipo de desastres humanos, incluyendo matrimonios incluso peores que el mío. ¿Dónde estoy?, pregunté con voz ronca, como si hubiera estado tragando grava. Tenía la garganta más seca que la de un monologuista después de un fracaso estrepitoso. Hospital St. Mary's, cariño, dijo Beatrice, ajustando una de mis 4 bolsas con una eficiencia casi ensayada. Has estado de baja 3 días, señor Blake. Tuviste un accidente bastante grave. Un camión se saltó un semáforo en rojo y chocó contra tu coche. La verdad es que tienes mucha suerte de estar vivo. Tienes 4 costillas rotas, el fémur izquierdo destrozado, por eso ahora tienes suficiente titanio en la pierna como para activar los detectores de metales de los aeropuertos para siempre, una conmoción cerebral grave y un montón de moretones. Pero estás estable y vas a estar bien. 3 días. Estuve inconsciente durante 3 días enteros. Eso significaba que Melissa debía de estar desesperada de preocupación. Mi pobre esposa, probablemente sentada a mi lado día y noche, tomándome de la mano, rezando para que despertara. Pensarlo me hizo sentir culpable por todas las veces que había criticado sus hábitos en TikTok. Quizás este accidente sería lo que nos volvería a unir, lo que nos recordaría lo que de verdad importa. Quizás casi morir fue la forma que tuvo el universo de mostrarnos que la vida es demasiado corta para ser miserable. Mi esposa. Logré pronunciar cada palabra con la sensación de empujar una roca cuesta arriba. ¿Melissa? ¿Está aquí? ¿Ha estado aquí? La expresión de Beatrice cambió de una forma que me heló la sangre, lo cual era impresionante teniendo en cuenta que mi estómago ya estaba bastante ocupado sintiéndose como si hubiera pasado por una licuadora. Era esa mirada tan típica de enfermera que deben enseñar en la escuela de enfermería. La que dice, ay, cariño, pobrecita ingenua. No tienes ni idea de lo que te espera. Y estoy a punto de arruinarte el día, pero me pagan por hora,
así que acabemos con esto. Bueno, dijo Beatriz con cautela, con ese tono que usa la gente cuando está a punto de decirte algo que va a doler más que las propias heridas. No ha llamado. Ni una sola vez desde que estás aquí. Intentamos comunicarnos con ella varias veces usando la información de contacto de emergencia de tu teléfono, que, irónicamente, sobrevivió al accidente mejor que tú, pero no contestó ni devolvió ninguna llamada. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que no tenía nada que ver con mis costillas. Ni una sola vez. Ni siquiera un mensaje de texto. Ni siquiera uno de esos estúpidos mensajes automáticos que dicen, lo siento, no puedo hablar ahora mismo. Llevaba aquí tumbado, con tubos saliendo de mí como en un experimento científico, máquinas que me mantenían con vida, y a mi mujer ni se le ocurrió contestar el teléfono. Quizá no lo sepa, dije débilmente, aunque no me lo creía. Quizás no recibió los mensajes. Beatrice me dio una palmadita en la mano, el gesto universal para decir, ay, pobrecita, todavía no lo entiendes. Cariño, le dejamos 17 mensajes de voz. También le enviamos mensajes de texto e incluso intentamos contactarla por correo electrónico. Conseguimos su número de trabajo de tu teléfono y también la llamamos. Ella lo sabe. Me quedé mirando al techo, intentando asimilar la información mientras mi mente seguía nublada por los analgésicos tan fuertes que me habían dado. 17 mensajes de voz. Había ignorado 17 mensajes de voz sobre el estado crítico de su marido. Eso no fue un accidente. No fue porque su teléfono estuviera apagado. Fue una decisión propia. Fue a propósito. Fue. En realidad, ahora que lo pienso, fue muy típico de Melissa, lo cual, de alguna manera, lo empeoró todo. ¿Me pasas el teléfono?, pregunté, porque al parecer me gusta sufrir. Tal vez había una explicación razonable. Tal vez ella también había estado en coma. Tal vez la habían abducido los extraterrestres. Quizás seguía inconsciente y todo aquello era una especie de sueño febril y extraño. Y despertaría para encontrarla sentada a mi lado con flores y disculpas. Beatrice dudó, lo que debería haber sido mi primera señal para dejarlo pasar, pero finalmente me entregó mi teléfono. Me costó 3 intentos desbloquearlo porque mis dedos aún no cooperaban con mi cerebro, pero cuando por fin lo conseguí, no vi ni una sola llamada perdida de Melissa. 0 mensajes. 0 nada. Lo único que recibí fue una notificación de mi compañía de tarjeta de crédito sobre actividad inusual, que me pareció menos importante que toda la situación de que a mi esposa le da igual si estoy muerto, así que la ignoré. La llamé. Me temblaban las manos. En parte por la medicación, en parte por la rabia, en parte por darme cuenta de que mi matrimonio probablemente llevaba tiempo acabado, y yo simplemente había sido demasiado estúpido o estaba demasiado cómodo para darme cuenta. El teléfono sonó 4 veces y estaba a punto de darme por vencida cuando por fin contestó. Lo primero que oí fue música a todo volumen, música de discoteca, de esa con muchos bajos y letra opcional que la gente pone para olvidarse de sus problemas o celebrar algo. La clase de música que, desde luego, no pones cuando tu marido está en el hospital luchando por su vida. Cameron, ¿podemos posponer esto ahora?, preguntó Melissa, con la voz un poco pastosa y claramente molesta. Estoy ocupada. Estoy ocupada. Estoy aquí tirada, parezco una momia sacada de un catálogo de material médico, y ella está ocupada. Estoy en el hospital, dije con la voz quebrada, avergonzada. Tuve un accidente. Casi me muero, Melissa. Hace 3 días. ¿Recibiste los mensajes? Hubo una pausa, y por un segundo, pensé que tal vez finalmente mostraría alguna emoción. Quizás se sorprendería, se disculparía y diría que ya venía. Quizás todo había sido un malentendido y luego nos reiríamos, de esa manera incómoda en que las parejas se ríen de las cosas que casi destruyen su matrimonio. Sí, bueno, siempre haces que todo gire en torno a ti, ¿verdad?, dijo, y casi podía oír cómo ponía los ojos en blanco a través del teléfono. Siempre es Cameron por aquí, Cameron por allá, Cameron está en el hospital. ¿Sabes qué? Ya basta. No tengo ni tiempo ni dinero para un perdedor. Averígualo tú misma. Y colgó. Así, sin más. Clic, fin de la conversación. Fin del matrimonio.
Se acabó cualquier ilusión que hubiera albergado de que alguna vez le hubiera importado. Miré fijamente mi teléfono, la pantalla se oscureció, mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal negro. Magullada, rota, vendada y, al parecer, soltera, aunque todavía no lo habíamos hecho oficial. El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido, más fuerte, más insistente. Bip bip bip. Beatriz entró corriendo, con cara de preocupación, revisándome los signos vitales como si fuera a desmayarme. ¿Estás bien, cariño? Se te ha disparado el ritmo cardíaco. ¿Qué pasó? Sí, dije débilmente, sintiendo como las lágrimas que no quería derramar empezaban a quemarme los ojos. Estoy bien. Solo me di cuenta de algo. ¿Qué es eso, cariño? Estoy casada con un villano de Disney, dije. No de esos complejos con un pasado trágico. De esos malvados sin escrúpulos que maltratan cachorros por diversión. Beatrice me apretó la mano y vi algo en sus ojos, lástima mezclada con rabia. La clase de rabia que probablemente sienten las enfermeras cuando ven cómo tratan a buenas personas como si fueran basura. Bueno, señor Blake, déjeme contarle algo que he aprendido en 30 años de enfermería. A veces, las lesiones más graves no son las que se ven en una radiografía. Y a veces, la basura desaparece sola. Ahora solo descansa. Todo va a estar bien. Mejor que bien, al final. Quería creerle, pero en ese preciso instante, tumbado en esa cama de hospital, abandonado por mi esposa y sostenido por puntos, grapas y pura terquedad, me sentía lo más lejos posible de estar bien. Los 2 días siguientes en esa cama de hospital fueron una lección magistral de angustia existencial mezclada con televisión por cable de primera categoría. Beatrice me vigilaba con una frecuencia que sugería que o bien se preocupaba sinceramente por mí o temía que intentara escapar por una ventana, lo cual habría sido impresionante teniendo en cuenta que ni siquiera podía ir al baño sin ayuda y con un andador, que me hacía sentir como si tuviera unos 97 años. La comida era justo lo que cabría esperar de un hospital, una carne misteriosa que podría haber sido pollo, pavo o, posiblemente, cartón reciclado. Gelatina que temblaba con un entusiasmo que no podía igualar y café con un sabor a agua del mismísimo infierno. Me pasaba la mayor parte del tiempo mirando las baldosas del techo, contándolas como un matemático desquiciado, intentando descifrar en qué momento mi vida se había torcido. ¿Fue cuando me casé con Melissa? ¿Fue antes? ¿Tuve mala suerte por arte de magia? ¿O acaso había provocado este desastre con años de decisiones mediocres y conformándome con menos de lo que merecía? Los analgésicos no me ayudaban con mi crisis existencial, solo hacían que todo se sintiera raro y flotante, como si tuviera pensamientos profundos a través de una capa de algodón de azúcar. Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones de mi tarjeta de crédito sobre cargos inusuales, pero las ignoré porque, sinceramente, ¿qué iba a hacer desde una cama de hospital? Perseguir a ladrones de identidad conectado a un arnés y con una bata que dejaba al descubierto mi trasero a cualquiera que pasara. Tenía problemas mayores, como el hecho de que mi esposa prácticamente me había dicho que me muriera y casi le había hecho caso. Al tercer día de mi ingreso consciente en el hospital, que sería el 6º día en total desde el accidente, Beatriz entró con una expresión que inmediatamente me puso en alerta máxima, pero no podía hacer ninguna de las dos cosas porque, repito, tenía las costillas rotas y una pierna sujeta con suficientes implantes como para construir un pequeño robot. Llevaba una tableta, lo que, por mi experiencia, significaba que estaba a punto de mostrarme algo que empeoraría mi día considerablemente. Señor Blake, dijo, sentándose en la silla junto a mi cama con la pausada intención de quien va a dar malas noticias. Tengo que decirle algo, y no le va a gustar. Bienvenido al club, murmuré. La lista de cosas que no le gustan a Cameron se está haciendo bastante larga últimamente. Estoy pensando en imprimirla en una pancarta. Ella sonrió con simpatía, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Tu esposa sí vino a verte una vez, justo después del accidente, cuando aún estabas en cirugía de emergencia. Por un instante, mi corazón dio un vuelco de esperanza, como un Golden Retriever que sigue creyendo que su dueño va a volver incluso después de haber sido abandonado en un área de descanso. ¿Ves? A ella sí le importabas. Ella había venido. Quizás estaba demasiado traumatizada para quedarse, demasiado asustada de verme hecha pedazos y sangrando. Quizás.
Vino a recoger tu cartera y tus tarjetas de crédito, continuó Beatriz, destrozando por completo mi momento de optimismo ilusorio. Dijo que las guardaría a buen recaudo mientras te recuperabas. La habitación quedó en completo silencio. Oía el pitido de las máquinas, la televisión de alguien al final del pasillo, y como mi último resquicio de fe en la humanidad se desmoronaba como una galleta rancia. ¿Qué? Cogió tu cartera y tus tarjetas de crédito, repitió Beatriz, y ahora me miraba con esa lástima pura e incondicional que te hace sentir como un cachorrito en uno de esos anuncios de Sarah McLachlan. Les dijo a las enfermeras que era tu esposa. Les enseñó su identificación y dijo que guardaría tus objetos de valor a buen recaudo, ya que no los necesitarías. Le dieron todo, la cartera, las tarjetas de crédito, las llaves, incluso tu reloj. Mi cerebro intentaba procesar la información, pero se bloqueaba como un portátil mojado. Así que ella llegó al hospital donde su marido agonizaba para robarle. Yo no lo diría tan directamente, dijo Beatriz, pero sí, básicamente. ¿Y el señor Blake? ¿Esas notificaciones de la tarjeta de crédito que ha estado recibiendo? Digamos que su American Express está en su mejor momento. Gucci, cenas en un asador, un spa en un resort de Scottsdale, envíos de vinos de primera calidad. Se está recuperando como te mereces. Me eché a reír. No pude evitarlo. No era una risa alegre. Era el tipo de risa que hace que la gente tema que te hayas vuelto loco. De esas que están a un paso de llorar, gritar o simplemente rendirse. Le robó a un hombre en coma. Eso es realmente impresionante por lo terrible que es. Se necesita una persona muy especial para eso. La mayoría de la gente, al menos, espera a que estés muerto para empezar a gastar tu dinero. Al menos espera a que esté completamente dormida. Es lo mínimo que se puede esperar, ¿no? Es simplemente un sentido común. Beatriz me entregó la tableta. Pensé que debías ver esto antes de que te lo contara nadie más. Ha estado publicando en redes sociales. Tomé la tableta con manos temblorosas, sabiendo ya que iba a doler, pero incapaz de evitar mirar. Era el Instagram de Melissa, una plataforma que actualizaba con la frecuencia y dedicación que la mayoría reserva para sus trabajos. Ahí estaba, radiante en una foto de hacía 2 días, luciendo un conjunto de diseñador que, sin duda, no me habría podido permitir con mi sueldo de contable, sosteniendo un cóctel que probablemente costaba más que mi estancia diaria en el hospital, con un pie de foto que decía, nuevos comienzos. A veces hay que soltar lo que pesa para volar alto. Viviendo la vida al máximo. Bendecida agradecida nuevo capítulo date un capricho. Un lastre. Me llamó estorbo mientras yo estaba literalmente en el hospital con tantos huesos rotos que darían para llenar un libro de anatomía. Los comentarios, además, eran todos de apoyo. Sus amigas publicaban cosas como, te lo mereces, reina, estamos muy orgullosas de ti por priorizarte, y él te estaba frenando. Ninguna sabía, por supuesto, que su marido estaba 6 pisos más arriba en ese mismo hospital, probablemente pagando su día de spa con la tarjeta de crédito que le había robado mientras estaba inconsciente. Seguí viendo más publicaciones. Bolsos de diseñador. Cenas caras. Una foto de ella haciéndose la manicura con un pie de foto sobre el autocuidado. Otra foto en un bar de moda en la azotea con gente que no reconocí. Ella abrazaba a un tipo que parecía salido de un anuncio de Colonia. Mandíbula cuadrada. Pelo perfecto. Esa clase de sonrisa que seguramente venía con una herencia y un yate. ¿Quién es ese?, pregunté, señalando al tipo del anuncio de Colonia, aunque en el fondo prefería no saberlo. Beatriz hizo una mueca. Esperaba que no preguntaras. Eso ha aparecido mucho en sus publicaciones estos últimos días. Las enfermeras han estado hablando. Por lo visto, ha hablado abiertamente de que ya lo ha superado. Palabras textuales suyas, no mías. Lo ha superado. En menos de una semana. Mientras yo estaba inconsciente y posiblemente muriendo, ella siguió adelante como si yo fuera una serie de Netflix de la que se había aburrido. Le devolví la tableta a Beatriz antes de ceder al impulso de lanzarla contra la pared, lo que me habría satisfecho durante unos 3 segundos antes de recordar que el equipo hospitalario es caro y que ya iba a estar pagando facturas médicas hasta que muriera,
lo cual, a este ritmo, podría ocurrir pronto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. De Melissa. Debí haberlo ignorado. Debí haber bloqueado su número, tirado el teléfono a la basura, ingresado en un monasterio y renunciado por completo a la tecnología. Pero soy un idiota, así que lo abrí. El mensaje fue breve, conciso y devastador. No me vuelvas a llamar. Ya lo superé. Tú también deberías. PD, gracias por las tarjetas de crédito. Considéralo una compensación por 6 años de tiempo perdido. Lo leí 3 veces, esperando cada vez que las palabras se reordenaran mágicamente en algo menos horrible, como un error de autocorrección, un mensaje de texto o un sueño febril. Pero no. Siguió siendo exactamente igual. 6 años de matrimonio, reducidos a un mensaje de ruptura con una postdata sobre robo de tarjeta de crédito. Superado. Murmuré, mirando al techo. ¿Qué es ella, Amazon Prime? 2 días para empezar una nueva relación. Beatrice me apretó el hombro. Sé que esto es difícil, señor Blake. Pero llevo 30 años en este trabajo y puedo asegurarle con total certeza que usted está mejor así. La gente que actúa así no se convierte de repente en mejor persona. Ella le está mostrando exactamente quién es. Créela. Oh, sí que le creo, dije con amargura. Creo que es una sociópata. Creo que probablemente lleva meses planeándolo. Creo que soy la persona más tonta del mundo por no haberlo visto venir. No eres tonta. Estás confiando. Hay una diferencia. Sí. Bueno, parece que la confianza te consigue una cama de hospital y una tarjeta de crédito al límite. Intenté llamar a mi hermana, Talia, porque necesitaba oír una voz amiga, alguien a quien le importara un comino que casi me muero. Era 4 años menor que yo. Estaba casada con un tipo llamado Greg que trabajaba en tecnología y tenía la personalidad de un golden retriever al que le hubieran dado demasiado café. El teléfono sonó 6 veces antes de que Greg contestara. Cameron. Amigo. ¿Qué tal? Su voz era de una alegría desbordante, de esas que te dan ganas de sacudirlo a través del teléfono. Estoy en el hospital, Greg. Tuve un accidente de coche. Casi me muero. ¿Está Talia ahí? Qué mal. Justo está en medio de una reunión con vino y queso con su club de lectura. Ya sabes cómo se toma su club de lectura. Es como si fuera sagrado, o algo así. ¿Te puede devolver la llamada? Greg. Estoy en el hospital. Creo que Melissa intentó matarme. Se rió. Me reí de verdad. Como si le hubiera contado un chiste malo en vez de expresarle mi preocupación genuina por el intento de asesinato. El típico Mel. Ella siempre ha sido muy enérgica. Seguro que lo solucionáis, tío. Siempre lo hacéis. Los matrimonios funcionan, ¿sabes? Hay que esforzarse. Greg. Me robó las tarjetas de crédito mientras estaba en coma y ahora está gastando a manos llenas. Algo que haría que cualquier ama de casa se pusiera celosa. Ah, seguro que está estresada. Las mujeres compran cuando están estresadas. Me lo dijo mi terapeuta. Simplemente habla con ella, comunícate. Esa es la clave de cualquier buena relación. Comunicación, límites y, bueno, disponibilidad emocional o lo que sea. Oye, me tengo que ir. El vino se está calentando. Que te mejores, amigo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome si todos en mi vida habían decidido confabularse para fallarme a la vez, como si fuera una especie de esfuerzo coordinado para poner a prueba cuánto podía aguantar una persona antes de perder la cabeza por completo. La respuesta, al parecer, fue algo más que 4 costillas rotas y un hurto mayor, pero probablemente nada más. Beatrice había estado observando toda la conversación con la expresión de quien ve un accidente de tren, cámara lenta. Tu familia parece apoyarte. Es una forma de describirlo, dije. Inútil es otra. Despistada podría ser una tercera. Me dio una palmadita en la mano otra vez. Descanse, señor Blake. Mañana será otro día. Pero no pude descansar.
Me quedé allí tumbado, mirando al techo, haciendo cálculos mentales. 329 millones de dólares menos lo que Melissa se hubiera gastado, menos mis facturas médicas, menos el coste de un abogado de divorcios que supiera manejar casos de robo y manipulación emocional. Aún así, era mucho dinero. Aún así, tenía fuerzas para volver a empezar. Pero seguía sintiéndome como un completo idiota que casi muere mientras su mujer estaba de compras. Esa noche me costó conciliar el sueño, lo cual era irónico teniendo en cuenta que había tomado analgésicos suficientes para tranquilizar a un caballo. Mi mente repasaba todo una y otra vez, como si un director sádico hubiera decidido convertir mi vida en una película de terror donde el verdadero monstruo era mi propio juicio terrible. No dejaba de pensar en aquella llamada, la que hice justo después de salir de la oficina de Tornil, cuando estaba tan estúpidamente ilusionada con la herencia, cuando aún creía que Melissa y yo éramos un equipo, cuando aún creía en cosas como la lealtad, en las buenas y en las malas, y en todas esas mentiras que la gente se cuenta en las bodas. Casi rebotaba en el asiento del coche, con el teléfono pegado a la oreja, sonriendo como una idiota que acababa de ganar la lotería, que, técnicamente, así fue, solo que en vez de elegir números, tuve la suerte de ser pariente de un magnate inmobiliario excéntrico que, al parecer, pensaba que yo valía 329 millones de dólares. Supongo que siempre le había caído bien al tío Richard. Pasé los veranos trabajando para él durante la universidad, haciendo trabajos pesados en sus propiedades, aprendiendo sobre inversiones y administración de propiedades, y cómo detectar un barrio a punto de gentrificarse. Una vez me dijo que era inteligente, que sabía administrar bien el dinero y que llegaría lejos. Pensé que solo estaba siendo amable. Resulta que lo decía en serio. ¿Melissa? Dios mío. No te lo vas a creer. Casi grité al teléfono cuando por fin contestó. Recuerdo que estaba en un semáforo en rojo, tamborileando con los dedos en el volante, incapaz de quedarme quieta. Tío Richard. ¿Te acuerdas del tío Richard, verdad? ¿El agente inmobiliario? Falleció, lo cual es triste, obviamente, pero Mel nos lo dejó todo. ¿Todo? 329 millones de dólares. ¿Te lo puedes creer? 329 millones de dólares. Hubo una pausa. No una pausa agradable, como si estuviera demasiado sorprendida y feliz para hablar. Fue una pausa calculadora. La clase de pausa que hace un depredador cuando decide la mejor manera de abatir a su presa. Debí haberlo oído entonces, debí haberlo reconocido por lo que era. Pero estaba demasiado eufórico, demasiado absorto en fantasías sobre lo que haríamos con todo ese dinero. Espera. Lo dijo despacio, con cuidado, como si hiciera cálculos mentales. ¿Dijiste nosotros? ¿Cómo nosotros? ¿Como tú y yo? Pues sí, estamos casados, dije, riéndome porque parecía algo tan obvio. Lo mío es tuyo, ¿no? Así funciona el matrimonio. Bienes gananciales y todo eso. Somos ricos, Mel. Somos ricos de verdad, legítimamente. Ya nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Otra pausa. Esta vez más larga. Recuerdo que el semáforo se puso en verde y alguien detrás de mí tocó la bocina, molesto por mi distracción. Cameron, escúchame con atención, dijo, y su voz se volvió fría, formal, nada que ver con la esposa que creía conocer. No le cuentes esto a nadie. Ni tu hermana, ni tus amigos, nadie, ¿entiendes? Esto queda entre nosotros por ahora. ¿Por qué? O sea, sí, claro, pero ¿por qué tanto secreto? Son buenas noticias. Son las mejores noticias que hemos tenido. Por favor, no lo hagas, ¿de acuerdo? Vuelve directamente a casa. No te detengas en ningún sitio, no hables con nadie, simplemente vuelve a casa ahora mismo. Necesitamos hablar de esto con calma. Tenemos que hacer planes. Pensaba que quería privacidad, que quería celebrarlo juntos antes de que todo el mundo se enterara de nuestra inesperada fortuna. Pensaba que estaba siendo práctica, cautelosa e inteligente al respecto. Ahora, postrado en esta cama de hospital, rodeado de máquinas pitando y con suficiente metal en mi cuerpo como para construir una bicicleta pequeña, comprendí que ella quería poder negarlo todo. Quería aislarme,
Asegurarse de que no le contara a nadie que pudiera interferir con el plan que ya se estaba gestando en su mente sociópata. El camión que me atropelló, pensé que había sido un accidente, mala suerte. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero cuanto más lo pensaba, más cosas no cuadraban. Pasaba por ese cruce todos los días. Conocía el patrón de los semáforos, conocía los tiempos. Nunca había visto a nadie saltarse ese semáforo en rojo, y llevaba 6 años conduciendo por esa ruta. El camión apareció de la nada, justo en el momento preciso para atropellarme cuando estaba más vulnerable, cuando estaba distraído, contento y sin prestar atención. No soy de los que creen en teorías conspirativas. Soy contable. Trabajo con hechos, números y datos verificables. Pero los hechos eran hechos. Melissa sabía que iba directo a casa. Melissa conocía mi ruta. Tomaba el mismo camino todos los días porque soy una persona de costumbres fijas y ella se había burlado de mí. Por eso incontables veces. De repente, Melissa se había interesado mucho en saber exactamente cuándo llegaría a casa. Había insistido en que fuera directamente allí y se había asegurado de que siguiera una ruta predecible. Y luego estaba el asunto de su reacción, o más bien la falta de ella, cuando terminé en el hospital. Ningún pánico. Sin miedo. Sin prisas desesperadas por ayudarme. Solo frío cálculo y una acción inmediata para asegurar el dinero. Por Dios, se presentó a recoger mi cartera y mis tarjetas de crédito mientras aún estaba en cirugía. ¿Quién hace eso? ¿Quién va a un hospital donde su pareja está potencialmente muriendo y piensa, ¿sabes qué debería hacer ahora mismo? Agarrar sus tarjetas de crédito. Alguien que sabía que quizá no sobreviviría. Alguien que ya estaba considerando esa posibilidad. Alguien que tal vez había ayudado a que se hiciera realidad. Me sentía mal, y no solo por la morfina intravenosa. ¿Conocía al camionero? ¿Le había pagado? ¿Era todo un montaje? ¿O simplemente estaba siendo paranoica porque tenía la cabeza hecha un lío y había perdido por completo la fe en la humanidad? Quería creer que era paranoia. Quería creer que ni siquiera Melissa, con todos sus defectos, su obsesión por TikTok y lo terrible que era en general, intentaría asesinarme por dinero. Pero entonces recordé su voz en aquella llamada desde el club. Qué frío había hecho. Qué despectivo. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Eso fue lo que le dijo a su marido, que la llamaba desde la cama del hospital. Eso fue lo que le dijo a alguien a quien le había prometido amar en la salud y en la enfermedad. Y luego estaba la publicación en Instagram, liberándose de lo que le pesaba. Lo escribió mientras yo estaba inconsciente. Mientras tal vez me estaba muriendo. Un lastre. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Casi no lo miré, pero al parecer el masoquismo me viene de perlas porque lo contesté igual. Era de un número desconocido. Señor Blake, soy la detective Sara Rees del Departamento de Policía Metropolitana. Estamos investigando su accidente y nos gustaría hablar con usted cuando le sea posible. El camionero se dio a la fuga y tenemos algunas preguntas sobre el incidente. Por favor, llámenos cuando pueda. El camionero se dio a la fuga. Claro que sí. Porque si esto era lo que yo pensaba, si Melissa realmente hubiera intentado matarme, entonces le habrían pagado al conductor para que desapareciera. No te quedas después de un intento de asesinato. ¿No esperas a que la policía te haga preguntas como, ¿por qué te saltaste ese semáforo en rojo? ¿O quién te pagó para chocar contra ese coche en concreto? Debería haber llamado a la detective inmediatamente. Debería haberle contado todo. La herencia, el extraño comportamiento de Melissa, la sospechosa coincidencia de fechas, todo. Pero algo me detuvo. Quizás fueron los analgésicos que me nublaban la mente. Quizás fue que sonaba como un loco, incluso para mí mismo. Que mi esposa intentara matarme por $300 millones es el tipo de cosa que te lleva a una evaluación psiquiátrica, no a que te crean. Quizás simplemente estaba cansado, tan cansado que la idea de explicarle todo a alguien me resultaba imposible. Guardé el número de la detective. La llamaría mañana o pasado mañana, cuando tuviera la mente más clara y pudiera expresar mis sospechas sin parecer una paranoica obsesionada con el tema. Beatrice volvió para su ronda vespertina y me tomó los signos vitales con la eficiencia de quien lo ha hecho miles
De veces. ¿Cómo se siente, señor Blake? ¿Cuánto le duele? ¿Física o emocionalmente?, pregunté. Porque físicamente diría que un 7 sobre 10, pero emocionalmente estoy entre una crisis existencial y un ataque de ira. Ella sonrió con compasión. ¿Quieres que te aumente la dosis de analgésicos? ¿Puedes recetarte algo para la estupidez? Porque estoy bastante seguro de que ese es mi principal problema. Estupidez terminal. Niveles fatales de idiotez. No eres tonta, dijo con firmeza. Confías en alguien. Y no hay nada de malo en confiar en tu pareja. Eso es precisamente lo que se supone que debes hacer en un matrimonio. El problema no eres tú. El problema es que ella violó esa confianza de la peor manera posible. Sí, bueno, la confianza no paga las facturas del hospital, murmuré. La confianza no me cura las costillas rotas. La confianza no me devuelve los 6 años que perdí con alguien que, al parecer, no me veía más que como un cajero automático con pulso. Beatrice se quedó callada un momento, acomodándose. Me arropó con esas mantas de una forma maternal que me hizo extrañar a mi madre, que había fallecido hacía 5 años y que habría destrozado a Melissa si hubiera sabido lo que estaba pasando. ¿Puedo decirle algo, señor Blake? Algo que he aprendido trabajando en hospitales durante 3 décadas. Claro. ¿Por qué no? Soy un público cautivo. Literalmente. Lo peor que le puede pasar a una persona no es lastimarse, enfermarse ni siquiera morir, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Lo peor es desperdiciar la vida con alguien que no te merece. Y a veces hace falta algo dramático, doloroso, aterrador y que te cambie la vida para que veamos cómo son realmente las personas. Este accidente, tal vez, te salvó la vida en más de un sentido. Quise discutir con ella, quise decirle que prefería haber conservado mis costillas intactas y mi pierna sin titanio. Muchas gracias. Pero en el fondo, bajo todo el dolor, la ira y la traición, sabía que tenía razón. Si ese camión no me hubiera atropellado, si hubiera llegado a casa ese día, ¿qué habría pasado? ¿Me habría dejado Melissa inmediatamente para quedarse con la mitad? ¿Se habría quedado el tiempo suficiente para asegurarse de sacar el máximo provecho? ¿Habría habido otro accidente más adelante, uno del que no hubiera sobrevivido? Me llamó un estorbo, dije en voz baja en Instagram, mientras estaba inconsciente. Pues demuéstrale que se equivoca, dijo Beatriz. Sobreviviste a que un camión te atropellara a 65 kilómetros por hora. Sobreviviste a que alguien que se suponía que te amaba te tratara como basura. Sigues aquí, señor Blake. Eso significa algo. Eso es muy importante, la verdad. Asentí, aunque mover la cabeza me dolía todo. Tenía razón. Seguía aquí. Destrozada, traicionada y amargada como nunca, pero seguía aquí. Y tenía 329 millones de razones para asegurarme de seguir así. 3 días después, empezaba a sentirme casi humano de nuevo. Si por humano se entendía, pues, un conjunto de partes rotas unidas por el rencor y los medicamentos recetados. La hinchazón de mi cara había bajado lo suficiente como para que ya no pareciera que hubiera peleado 12 asaltos, con un boxeador de peso pesado, aunque los moretones se habían transformado en un espectacular arcoíris de morado, amarillo y verde que me hacía parecer un experimento artístico fallido. Mis costillas seguían doliendo con cada respiración, risa o incluso con el simple hecho de existir. Y mi pierna izquierda era prácticamente una prótesis, pero al menos podía sentarme sin sentir que me iba a desmayar del dolor. Beatrice me había estado ayudando con la fisioterapia, un término bastante generoso para decir que apenas podía caminar 1 metro con andador mientras lloraba por dentro, y los médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre mi recuperación. Tienes suerte, repetían, lo cual me parecía una expresión extraña para alguien que había sido convertida deliberadamente en un conejillo de indias humano, pero supongo que, comparado con estar muerta, estaba ganando. El listón del éxito había bajado muchísimo. Estaba sentada en la cama, intentando comer una pasta con la consistencia y el sabor de cartón mojado, cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe con tanta fuerza que di un respingo, un dolor punzante en las costillas y solté una palabrota tan fuerte que Beatrice probablemente me oyó desde la enfermería del pasillo. Melissa entró con paso firme, como si fuera la dueña del lugar, y aunque me cueste admitirlo, estaba increíble.
Vestía de marca, con tacones que probablemente costaron más que mi estancia en el hospital. Un vestido que gritaba, me gasté tu dinero, y no me arrepiento, y un maquillaje impecable. De esos que solo se ven en manos de un profesional o en un demonio. Llevaba el pelo con ondas perfectas, las uñas recién hechas y un brillo especial. De esos que tienen las personas que son genuinamente felices o genuinamente malas. En su caso, sin duda lo segundo. Pero no estaba sola. Detrás de ella había un hombre que parecía salido de un anuncio de Colonia o de una serie de abogados de la televisión por cable. Era alto, quizá de 1,88 metros, con el pelo oscuro peinado de esa forma deliberadamente despeinada que requiere bastante trabajo, una mandíbula afilada como una navaja y un traje que probablemente costaba más que toda mi ropa junta. Tenía esa clase de confianza que da quien nunca ha experimentado las consecuencias de nada, esa arrogancia que grita, nací con dinero y contactos. Y nunca he tenido que trabajar por nada que valga la pena en mi vida. Cameron, dijo Melissa, con una voz cargada de falsa dulzura, como un edulcorante artificial que te da cáncer. Te ves mejor. Me alegra mucho que te estés recuperando. Me quedé mirándola fijamente, con la boca llena de pasta horrible, incapaz de procesar la desfachatez de esta mujer. Aparecer en mi cama de hospital después de robarme las tarjetas de crédito, gastarlas al máximo. Publicar tonterías en Instagram y enviarme un mensaje de ruptura que mencionaba el robo de identidad en la postdata. La parte de mi cerebro que se encargaba de las normas sociales se había apagado, dejando solo la que quería lanzarle la pasta a la cara. Les presento a Brandon Kim, continuó, señalando al tipo del anuncio de Colonia con un gesto que habría sido apropiado para presentar a una celebridad, o a un jefe de Estado, no a un desconocido que, al parecer, se había vuelto relevante en mi vida durante la semana que estuve inconsciente. Mi nuevo marido. Casi me atraganto con la pasta. Casi me atraganto. Empecé a toser, y sentía como si las costillas se me fueran a salir del pecho. Beatrice apareció de la nada con agua, lanzándole a Melissa una mirada que habría derretido acero, mientras yo intentaba no morir por segunda vez esta semana. Marido, logré articular por fin, con lágrimas que me corrían por las mejillas al toser. Ni siquiera estamos divorciados. Seguimos casados. No puedes hacer eso. Así no funciona el matrimonio. Eso es ilegal. Eso es bigamia. Eso es. Oh. Nos divorciaremos, dijo Melissa con un gesto desdeñoso de la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta en lugar de hablar sobre la disolución legal de un matrimonio de 6 años. Muy pronto. Brandon es abogado corporativo. De hecho, uno de los mejores del estado. Él se encarga de todo. Será rápido y sencillo. Brandon dio un paso al frente, sacando una carpeta de su maletín de cuero, porque claro que tenía un maletín de cuero, probablemente italiano. Probablemente costaba más de lo que valía mi coche antes de convertirse en un amasijo de hierros. Tenía una sonrisa burlona, de esas que me dan ganas de pegarle, a pesar de que apenas podía levantar los brazos por encima de la cabeza sin ayuda. Señor Blake, dijo con voz suave y ensayada, de esas que le han permitido salir airoso de innumerables problemas y amasar incontables fortunas. Aquí están los papeles del divorcio. Muy sencillo. Muy simple. Pedimos una división al 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo. Se interrumpió a mitad de la frase. Se quedó completamente paralizado, como si le hubieran puesto un botón de pausa. Su mirada se desvió de los papeles al historial clínico que colgaba al pie de mi cama. Ese en el que figuraban mi nombre, mi edad, mis lesiones y mi información de contacto en caso de emergencia. Se le fue el color de la cara tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Parecía como si hubiera visto un fantasma, o quizá algo peor. Parecía como si hubiera visto su vida entera desmoronarse en directo. «Dios mío», susurró, y sus manos comenzaron a temblar tanto que los papeles crujían como hojas en un huracán. Me señaló con un dedo tembloroso, su perfecta compostura completamente destrozada. «Dios mío, tú eres. Eres Cameron Blake. Cameron Blake, de Blake Financial Consulting. Cameron Blake, que antes trabajaba con Richard Land». «Sí», dije, confundida sobre por qué esto aparentemente era una novedad para él. «¿No sabías el nombre del marido de tu nueva esposa?».
Parece información que deberías haber obtenido antes de cometer bigamia, un delito grave. Tú. La voz de Brandon se quebró. Se giró para mirar a Melissa con una expresión que era a la vez horror y rabia. Es mi hermano. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra 3 pisos más abajo. El maquillaje impecable de Melissa no pudo ocultar la confusión que se reflejaba en su rostro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No tienes un hermano. Me dijiste que eras hija única. Medio hermano, dijo Brandon, y empezó a hiperventilar, aflojándose la corbata como si lo estuviera estrangulando. Mismo padre, distintas madres. Papá tuvo una aventura con la hermana de Richard Lang hace 37 años. La madre de Cameron. Compartimos padre. Harold King. Harold King. Harold King de Industrias King. Me sentí como si estuviera viendo una telenovela, solo que de alguna manera era a la vez espectador y protagonista, lo cual me pareció profundamente injusto. Espera, ¿Harold King es mi padre? ¿Harold King, el magnate tecnológico? Harold King, a quien asesoré hace 15 años cuando su empresa estaba al borde de la quiebra y le ayudé a reestructurar todo. ¿Su sistema financiero y lo salvé de la bancarrota? ¿Ese Harold King? Brandon asintió débilmente, con una expresión que parecía a punto de vomitar sobre sus zapatos caros. Te ha estado buscando durante años, desde que mamá murió y se enteró de la infidelidad. Quería enmendar sus errores, quería incluirte en la familia, pero te cambiaste el nombre después de que tu madre falleciera y no pudimos encontrarte. Richard mantuvo tu paradero en secreto, dijo que era lo que tu madre quería, y ahora estás casado con la mujer con la que te casaste ilegalmente. Espera, terminé de hablar y, a pesar de todo, del dolor, la traición, la absoluta locura de esta situación, empecé a reír. Me dolían las costillas muchísimo, pero no podía parar. El universo acababa de regalarnos la broma cósmica más perfecta de la historia. Melissa nos miraba como si hubiéramos perdido la cabeza, lo cual, la verdad, era una locura. Estás mintiendo. Esto es una trampa. Los dos están compinchados. Melissa, dijo Brandon con voz temblorosa, tenemos que hablar. ¿Afuera? Ahora mismo. ¿Sobre qué? ¿Sobre la historia inventada de tu hermano? Sobre el hecho de que te acabas de casar con el hombre cuya herencia de 329 millones de dólares. Me contrataron para administrar, gritó Brandon, completamente fuera de sí. Sobre el hecho de que te casaste con el abogado de tu benefactor. Sobre el hecho de que este hombre, me señaló de nuevo, es mi cliente. ¿Tiene usted idea de lo que ha hecho? ¿Comprende lo ilegal que es esto? ¿Lo poco ético que es? ¿Lo completamente catastrófico que es? Tuvo que dejar de hablar porque hiperventilaba demasiado y no podía continuar. Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, respirando hondo como si acabara de correr una maratón. Melissa se quedó allí, paralizada, con el maquillaje impecable empezando a cuartearse mientras asimilaba la realidad de la situación. Beatriz estaba apoyada en el marco de la puerta, y nuestras miradas se cruzaron. No se podría haber escrito un guión mejor ni queriendo. Oh. Lo intenté, murmuré, sonriendo a pesar del dolor. Dios simplemente decidió dirigir la secuela. Brandon se enderezó, con el rostro enrojecido y el sudor perlado en la frente a pesar del potente aire acondicionado del hospital. Cameron. Yo. Escucha, no lo sabía. Te juro por Dios que no sabía que estaba casada contigo. Me dijo que su marido era un contable cualquiera, que estaba atrapada en un matrimonio sin amor, que quería salir de él pero necesitaba ayuda. Nunca mencionó tu nombre. Nunca mencionó a Richard Lane. Nunca mencionó nada de esto. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido. Guárdatelo, dije, aún sonriendo como un loco porque esto era demasiado perfecto. Demasiado ridículo como para ser otra cosa que la forma que tenía el universo de compensar el intento de asesinato con el camión. Ustedes dos se merecen el uno al otro. De verdad. Esto es precioso. Esto es poesía. Esto es karma en estado puro. No es gracioso, Cameron, dijo Brandon con desesperación. Podría perder mi licencia por esto.
Podrían inhabilitarme. Solo por las faltas éticas. Ah, qué gracioso, interrumpí. Es divertidísimo. Es lo más gracioso que me ha pasado en toda la semana, y eso que me atropelló un camión, así que imagínate. Melissa por fin encontró su voz. Brandon, dime que miente. Dime que todo esto es un error, pero Brandon negó con la cabeza. Sacó su teléfono con manos temblorosas y mostró lo que parecían ser documentos legales. Está todo aquí. Cameron Blake, único beneficiario del patrimonio de Richard Lane, valorado en $329 millones, actualmente en fideicomiso pendiente de sucesión. Llevo 3 semanas trabajando en este caso. He participado en teleconferencias sobre la herencia de este hombre. He redactado documentos con su nombre. Simplemente, nunca lo relacioné. Nunca lo pensé. Bueno, felicidades, Mel, dije, recostándome en la almohada, disfrutando del momento más de lo que probablemente debería, dado el intenso dolor físico que aún sentía. Te sacaste la lotería familiar, literalmente. Te casaste con 2 hermanos. Eso debe ser algún tipo de récord. Las manos de Brandon seguían temblando tanto que parecía que intentaba hacer malabares con granadas invisibles, mientras caminaba sobre una cuerda floja durante un terremoto. La costosa carpeta de cuero que llevaba se le resbaló de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo que resonó en la habitación como el mazo de un juez, sellando su destino. Papeles esparcidos por todas partes, documentos de divorcio, declaraciones de bienes, todo el papeleo legal que había preparado con tanto esmero para desplumarme, ahora cubierto por el suelo del hospital como pruebas en la escena de un crimen, que, técnicamente, en cierto modo lo era, Melissa. Tenemos que hablar, repitió, con la voz quebrada como la de un adolescente en plena pubertad. Esto es malo. Esto es realmente muy malo. Pero Melissa no se movía. Se quedó allí parada, paralizada como si le hubieran puesto el botón de pausa al cerebro, mirándome con una expresión que pasaba rápidamente de la confusión a la ira, de la incredulidad y, lo que estaba casi segura, de la incipiente comprensión de que acababa de meter la pata estrepitosamente. Su maquillaje impecable empezaba a cuartearse alrededor de los ojos, no por las lágrimas, porque estoy bastante segura de que a Melissa le habían extirpado quirúrgicamente los conductos lagrimales y los habían reemplazado por hojas de cálculo, sino por la pura fuerza de sus gestos faciales, que parecían hacer acrobacias mientras intentaba procesar la información. Mientes, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda la seguridad que antes tenía. Ahora solo sonaba desesperada, como una jugadora de póker que acaba de darse cuenta de que lo ha apostado todo a una mano perdedora. Esto es una trampa. Tú lo planeaste. Me estás tomando el pelo, Melissa, dijo Brandon, casi suplicándome. Te lo juro por todo lo que tengo. No tenía ni idea. Ninguno. ¿Cero? Pensaba que tu marido era un contable cualquiera llamado Cameron. ¿Sabes lo común que es ese apellido? Probablemente haya 10.000 Cameron solo en esta ciudad. ¿Cómo iba a saber que tu Cameron era el mismo Cameron cuya herencia he estado administrando? Nunca me dijiste su apellido. Solo seguías llamándolo mi marido fracasado y mostrándome su patético perfil de LinkedIn. ¿Has mirado mi perfil de LinkedIn? Interrumpí, extrañamente ofendido por ese detalle. Qué raro, tío. Y no es patético. Tengo 37 contactos y 2 recomendaciones para Microsoft Excel. Eso es respetable en el mundo de la contabilidad. Brandon me ignoró, lo cual probablemente era comprensible dado que su vida se estaba desmoronando. Me dijo que estabas arruinado. Dijo que ni siquiera podías invitarla a cenar. Dijo que trabajabas en una empresa pequeña ganando $40.000 al año. $42,000. Corregí mi error, y eso fue antes del aumento que recibí el año pasado. Ahora gano $45,000. Bueno, $45,000 hasta que renuncie, cosa que haré sin duda en cuanto pueda caminar sin ayuda, porque al diablo con ese trabajo y con mi jefe Jerry, que me hace trabajar hasta tarde todos los jueves sin razón. Los ojos de Melissa iban de uno a otro, y casi podía ver los cálculos que hacía. Estaba haciendo cuentas, intentando encontrar alguna manera de salvar la situación. Cualquier estrategia que pudiera usar, cualquier mentira que pudiera contar.
Ya había visto esa mirada antes, generalmente justo antes de convencerme de que necesitábamos gastar dinero que no teníamos en algo que ella necesitaba absolutamente en ese preciso instante. Brandon, eres abogado, dijo, y su voz había adquirido de nuevo esa dulzura manipuladora, como miel con arsénico. Seguro que hay algo que podemos hacer. ¿Algún resquicio legal? ¿Alguna forma de arreglar esto? Arregla esto. Brandon soltó una risa que sonaba más a la de un animal agonizante. Melissa, soy abogado corporativo y me acabo de casar con la esposa de mi cliente, mientras lo representaba en un caso de sucesión muy complejo. Esto no tiene solución. No se trata de una laguna legal. Es una violación ética que pone fin a la carrera profesional y que probablemente se utilizará como ejemplo en las facultades de derecho durante los próximos 50 años. ¿Qué título más pegadizo?, dije. Ya me leí ese libro de texto. Seguro que tiene un capítulo divertidísimo sobre lo que no hay que hacer. Brandon se giró hacia mí, y sus ojos estaban desorbitados, desesperados. Cameron, escucha. Sé cómo se ve esto. Sé que probablemente piensas que soy la peor persona del mundo ahora mismo, y tendrías razón al pensarlo. Pero de verdad que no lo sabía. Te lo juro. Cuando Melissa y yo nos reunimos, hizo una pausa, como si se diera cuenta de que explicar cómo había comenzado una aventura con la esposa de su cliente no iba a ayudarle en su caso. Mire, no estoy diciendo que sea inocente. No lo soy. Pero no sabía quién eras. No sabía de tu relación con Richard Lane. No sabía nada de esto. ¿Dónde se conocieron ustedes dos?, pregunté, ahora sí con verdadera curiosidad. Es decir, ¿cuál es la historia? ¿En una cafetería? ¿En una aplicación de citas? ¿En un grupo de apoyo para personas sin escrúpulos? Melissa se puso roja como un tomate. Eso no te incumbe. En realidad, es asunto mío, señalé. Dado que sigues casada legalmente conmigo y, al parecer, también ilegalmente con él, creo tener derecho a saber la historia de la bigamia de mi esposa. Nos conocimos en una gala benéfica hace 3 meses, dijo Brandon en voz baja, y tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Un evento para recaudar fondos para la alfabetización infantil. Ella estaba allí con su empresa de marketing. Yo estaba allí representando a la empresa de mi padre. Empezamos a hablar y me dijo que era infeliz en su matrimonio, que quería separarse, pero que no sabía cómo. Hace 3 meses, la interrumpí, mientras mi cerebro procesaba la información. ¿3 meses? ¿Así que me has estado engañando durante 3 meses, Melissa, mientras aún vivíamos juntos? Mientras aún compartías mi cama, usabas mi contraseña de Netflix y te comías la comida que yo compraba. Tuvo la osadía de poner los ojos en blanco. Por favor. Como si no supieras que nuestro matrimonio se había acabado. Hemos sido infelices durante años. Yo simplemente lo superé más rápido que tú. Yo no lo superé en absoluto. Creía que estábamos solucionando las cosas. Eso creía. Me detuve al darme cuenta de lo patética que sonaba. La verdad es que sabía que las cosas iban mal. Simplemente estaba demasiado cómoda, tenía demasiado miedo al cambio. Estaba demasiado convencida de que así era el matrimonio después de que se acabara la luna de miel. ¿Sabes qué? Da igual. Esto es perfecto. Es lo mejor que podría haber pasado. ¿Cómo puede ser perfecto?, gritó Melissa, perdiendo por completo la compostura. ¿Cómo puede ser perfecto todo esto? Porque ahora no tengo por qué sentirme mal por lo que estoy a punto de hacer, dije con calma. Alcancé mi teléfono de la mesita de noche, lo que me costó más de lo debido porque mis costillas aún parecían sacadas de un manual médico sobre las lesiones más dolorosas. Pero lo conseguí. Beatrice, ¿podrías llamar? ¿A seguridad? Quiero que saquen a estas personas de mi habitación. Beatrice, que había estado observando toda la escena con la atención absorta de quien ve el final de temporada de su serie favorita, asintió y cogió el teléfono de la pared. Por supuesto, señor Blake. ¿Debería llamar también a la policía? Porque estoy casi segura de que la bigamia es un delito grave. Eso sería estupendo. Gracias, dije amablemente. Además,
Podría documentar que la señora King. La señorita King Blake, o como sea que se haga llamar ahora, se presentó aquí con documentos de divorcio falsificados o fraudulentos, intentando reclamar bienes a los que no tiene derecho legal. Me da la impresión de que eso será importante más adelante. El rostro de Brandon pasó de rojo a blanco, y luego a una especie de verde grisáceo que sugería que estaba a punto de volver a ver su costoso desayuno. Cameron, por favor. Por favor, no llames a la policía. Yo puedo arreglar esto. Puedo solucionarlo. Me retiraré de su caso de inmediato. Le recomendaré otro bufete. Te enfrentarás a las consecuencias de tus actos como un adulto. Terminé la frase por él. Eso es lo que harás. Ustedes dos saben qué es lo gracioso. Y me refiero a gracioso de verdad, no a una risa trágica como el resto de mi semana. Si Melissa hubiera sido sincera conmigo, si simplemente me hubiera dicho, Cameron, quiero el divorcio, probablemente le habría dado una compensación justa. No la mitad. No se merecía la mitad, pero sí algo razonable. Pero en vez de eso, me robó mientras estaba inconsciente, agotó mis tarjetas de crédito, publicó en redes sociales que yo era un estorbo, al parecer, cometió bigamia con mi medio hermano, de cuya existencia ni siquiera sabía hasta hace 5 minutos. Así que ahora no recibe nada. Ahora tiene que explicarle a un juez por qué pensó que el hurto mayor y el fraude matrimonial eran buenas ideas. Entonces llegó la seguridad. 2 hombres corpulentos que parecían trabajar de porteros en discotecas donde la gente se peleaba por las botellas. Detrás de ellos había 2 policías, porque al parecer Beatrice había decidido llamar a ambos, lo cual agradecí. Los agentes miraron alternativamente a Brandon, con su traje caro, y a Melissa, con su vestido de diseñador. Luego me miraron a mí, en mi cama de hospital, que parecía un muñeco de pruebas de choque, y pude ver cómo ataban cabos. Agentes, dije. Quisiera denunciar varios delitos. Robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y bigamia, para empezar. También posiblemente intento de asesinato, pero aún estoy reuniendo pruebas. Melissa abrió mucho los ojos. ¿Intento de asesinato? ¿Estás loco? No lo hice. Jamás lo haría. ¿En serio? Porque ese camión que me atropelló apareció de la nada justo después de que me dijeras que volviera directo a casa, por una ruta que sabías que tomaba todos los días, a una hora que sabías exactamente cuándo estaría allí. El conductor se dio a la fuga. Todavía no lo hemos encontrado. Parece sospechoso. Eso es ridículo. Eso es paranoico. Te estás inventando cosas porque estás enfadado. Quizás, admití. O quizás la policía investigue y descubra que tengo razón. En cualquier caso, seguro que será una conversación interesante. Uno de los agentes dio un paso al frente y sacó una libreta. Señor Blake, ¿podría explicarnos lo sucedido? Y señora, se dirigió a Melissa, necesito ver su identificación. Brandon se dirigió hacia la puerta, pero el otro agente le bloqueó el paso con suavidad. ¿A dónde va, señor? Soy abogado, dijo Brandon con desesperación, lo que quizá fue lo peor que pudo haber dicho en ese momento. Conozco mis derechos. No tengo por qué quedarme aquí. De hecho, si está involucrado en los presuntos delitos, nos gustaría que se quedara para responder algunas preguntas, dijo el agente. A menos que quiera formalizar esto y venir a la comisaría. La expresión de Brandon era impagable. Puro pánico mezclado con la comprensión de que todos esos años de facultad de derecho y toda esa costosa educación no lo habían preparado para el momento en que se convirtió en el acusado en lugar del abogado. Melissa rebuscaba frenéticamente en su bolso de marca, probablemente buscando el certificado de matrimonio falso o cualquier documento que pensara que la salvaría. Me recosté en la almohada, ignorando el dolor en las costillas porque la satisfacción que sentía era mejor que cualquier analgésico que el hospital pudiera ofrecerme. ¿Sabes qué, Melissa? Tenías razón en algo. A veces hay que soltar lo que pesa para volar de verdad. Me alegra haberme dado cuenta de que tú eras ese lastre antes de que me hundieras aún más. Beatrice me miró y me dio una palmada lenta. Silenciosa, sutil, pero inconfundible. Le sonreí,
ella me devolvió la sonrisa y me di cuenta de que, en medio de esta semana desastrosa, había encontrado una aliada. Quizás incluso una amiga. Una cosa más, agentes, añadí, porque estaba inspirado y mi sed de venganza mezquina estaba a flor de piel. Quizá les interese revisar las grabaciones de seguridad de este hospital de hace 6 días. En concreto, imágenes de mi esposa recogiendo mis pertenencias mientras yo estaba inconsciente en cirugía. Estoy bastante seguro de que robar a una persona incapacitada constituye un delito adicional. Maltrato a personas mayores. Abuso de personas vulnerables. No sé el término legal, pero sin duda es ilegal. Melissa palideció. Brandon parecía desear que la tierra se lo tragara. ¿Y yo? Me sentía mejor que en años. El caos que se desató habría dado para una temporada entera de un reality show. De esas fiestas donde la gente se tira bebidas y vuelca mesas mientras suena música dramática de fondo. Melissa empezó a gritarle a Brandon con una intensidad y un volumen que, sinceramente, desconocía que fuera capaz de tener. Resulta que había estado guardando su pasión para momentos como este, en lugar de desperdiciarla en cosas como nuestro matrimonio. Brandon le gritaba, su compostura de abogado, cuidadosamente cultivada, completamente destrozada, dejando al descubierto al niño mimado y rico que probablemente jamás había oído un no, hasta ese preciso instante. Me dijiste que no era nadie, chilló Melissa, clavando con fuerza su dedo de manicura impecable en el costoso traje de Brandon, hasta dejarle arrugas. Me dijiste que esto sería fácil. Dijiste que dividiríamos sus bienes y estaríamos en una playa de las Bahamas para el verano. Te dije eso cuando pensaba que tu marido era un contable arruinado que no tenía nada. Brandon replicó con un tono de voz que haría ladrar a los perros, nunca mencionaste a Richard Lane. Nunca mencionaste los $300 millones. Nunca mencionaste nada de esto. ¿Cómo iba a saber que estabas casada con la única clienta con la que no puedo tener ningún conflicto de intereses? Quizás deberías haber preguntado antes de cometer bigamia. Grité desde la cama, muy amablemente, porque estaba disfrutando muchísimo del espectáculo. Los de seguridad intentaban separarlos, pero estaban atrapados en una espiral de reproches y acusaciones mutuas que, sinceramente, resultaba fascinante de ver. Un consejo para la próxima vez, investiguen bien antes de actuar. Es lo básico del trabajo legal, ¿no? Una de las policías, identificada con su placa, según Rodríguez, se esforzaba por no reírse mientras tomaba notas. El otro, el agente Chun, había perdido la compostura y sonreía abiertamente. Incluso los guardias de seguridad parecían divertidos, probablemente porque esto era mucho más interesante que su rutina habitual de escoltar a personas ebrias fuera de urgencias o lidiar con visitantes que se negaban a marcharse fuera del horario de atención. Señor. Necesito que ambos se calmen, dijo Rodríguez, aunque no parecía muy convencida de hacerlo. Podemos continuar esta conversación en la comisaría, o podemos resolverlo aquí, pero en cualquier caso, bajen la voz. Esto es un hospital. Melissa se giró bruscamente, con los ojos desorbitados y el maquillaje completamente corrido por las lágrimas de rabia, probablemente más por miedo a ser descubiertas que por verdadero remordimiento. Quiero a mi abogado. Tengo derechos. No puedes simplemente. Tu abogado está ahí mismo, señalé a Brandon, pero no creo que esté aceptando nuevos clientes ahora mismo. Conflicto de intereses y todo eso. Además, probablemente necesite su propio abogado en unos 5 minutos, así que es una situación incómoda. Brandon sacó el teléfono con manos temblorosas y empezó a buscar frenéticamente. Necesito llamar a mi padre. Necesito hacerlo. Dios mío, papá me va a matar. De verdad me va a matar. Lleva 15 años buscándote, Cameron, y la primera vez que nos vimos, me casé por error con tu esposa e intenté estafarte con tu herencia. Esto es. No terminó la frase porque tuvo que inclinarse y empezar a respirar hondo, como enseñan en terapia para los ataques de pánico. Sentí lástima por él, pero solo una pequeña parte, quizá un 5% como mucho. El otro 95% estaba demasiado ocupado sintiéndose reivindicado y disfrutando de la absoluta poesía de ver cómo mis terribles decisiones vitales alcanzaban a todos los implicados. Espera, dije, mientras se me ocurría algo.
¿Tu padre, Harold King, me ha estado buscando? ¿Durante 15 años? ¿Por qué no contrató a un detective privado? El hombre es dueño de la mitad de las empresas tecnológicas de la costa oeste. Podría haberme encontrado en un día. Brandon se enderezó, todavía pálido, pero logrando articular algunas palabras. Lo intentó. Varias veces. Pero Richard Lane bloqueó todos sus intentos. Les dijiste a los investigadores que te habías cambiado el nombre tras la muerte de tu madre, que querías privacidad y que te pondrías en contacto con ellos cuando estuvieras lista. Papá lo respetó. Pensaba que lo odiabas por la infidelidad, por haber dejado a tu madre. Creía que no querías tener nada que ver con la familia King. Parpadeé, asimilando la información. Ni siquiera sabía del romance hasta ahora mismo. Mamá nunca me lo contó. Yo creía que mi papá era un tipo que había muerto antes de que yo naciera. Eso es lo que ella siempre decía, que murió en un accidente de coche cuando estaba embarazada de mí. Me hizo prometer que jamás lo buscaría, pues solo me traería recuerdos dolorosos. La habitación quedó en silencio. Incluso Melissa interrumpió su berrinche para mirarme fijamente. Brandon parecía a punto de llorar, lo que habría sido incómodo para todos. Mintió para protegerte, dijo Brandon en voz baja. Papá estaba casado cuando tuvo la aventura con tu madre. Sigue siéndolo, de hecho. La misma mujer, mi madre, Victoria King. El escándalo habría destruido su empresa, habría destruido a nuestra familia. Tu madre aceptó una indemnización y desapareció. Richard Lane la ayudó a rehacer su vida. Cambió tu apellido a Blake, su apellido de soltera. Te mantuve oculta. Papá ha estado atormentado por la culpa durante décadas. Bueno, esto se está convirtiendo en un verdadero culebrón, murmuró el oficial Chin, sin dejar de tomar notas. ¿Pido palomitas? Me da la impresión de que vamos a estar aquí un buen rato. Beatriz apareció con una silla y se sentó, claramente dispuesta a quedarse un buen rato. No se preocupen por mí, dijo. Esto es mejor que mis historias. Mejor que Netflix, la verdad. Miré a Brandon, mi medio hermano, al parecer, un concepto que mi cerebro aún no asimilaba del todo, e intenté comprender qué sentía al respecto. ¿Enojado? ¿Confundido? ¿Extrañamente aliviado al saber que no era un don nadie sin familia? ¿Todo lo anterior? A ver si entiendo. Mi madre, en su lecho de muerte, me hizo prometer que jamás buscaría a mi padre, quien en realidad es un magnate tecnológico multimillonario que me ha estado buscando durante años. Mi tío Richard mantuvo mi paradero en secreto para honrar los deseos de mi madre. Y tú, mi medio hermano, te casaste accidentalmente con mi terrible esposa mientras administrabas la herencia de mi tío Richard. ¿Es cierto? Sí, por desgracia, así es, dijo Brandon con tristeza. Y en medio de todo esto, alguien intentó atropellarme con una camioneta, justo después de enterarme de que había heredado $329 millones. Melissa levantó la cabeza de golpe. Yo no. Eso no fue. No puedes probar nada. Así que no lo estás negando, solo dices que no puedo probarlo. Lo observé. Interesante estrategia legal. Brandon, ¿eso es lo que te enseñan en la Facultad de Derecho? No sirve como defensa. Cameron, yo no tuve nada que ver con tu accidente. Dijo Melissa. Y su voz había cambiado a ese tono suplicante y manipulador que reconocí de todas nuestras discusiones, en las que intentaba hacerme creer que yo era la loca. Lo juro. Sé que estás enfadado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero jamás intentaría hacerte daño. Lo del camión fue pura mala suerte. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mala suerte. Lo repetí rotundamente. ¿Verdad? Igual que fue mala suerte que aparecieras en el hospital a recoger mi cartera mientras me operaban. Igual que fue mala suerte que agotaras el límite de mis tarjetas de crédito y publicaras tonterías en Instagram. Fue una lástima que te casaras con otro hombre mientras yo estaba inconsciente. Eres la persona con peor suerte del mundo, Melissa. ¿Cuántas coincidencias desafortunadas? Rodríguez dio un paso al frente con su libreta llena de notas.
Señor Blake, usted mencionó que tiene pruebas de fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. ¿Tiene documentación de estos cargos? Mi teléfono. Dije, señalando la mesita de noche, la aplicación del banco. La aplicación de la tarjeta de crédito. Todo. Gastó aproximadamente $47.000 en 6 días solo con mi American Express. También gastó unos $30.000 con mi Visa. Luego están las publicaciones de Instagram, que hizo mientras yo estaba inconsciente, hablando de nuevos comienzos y de dejar atrás lo que ya no sirve. Probablemente Beatrice pueda encontrar los registros del hospital que demuestran cuando vino a recoger mis pertenencias mientras yo estaba en cirugía. Fue entonces cuando consiguió las tarjetas. Beatriz asintió. Ya solicité esos documentos cuando me lo pediste. Se están imprimiendo en la oficina administrativa ahora mismo. Debería llegar en unos 10 minutos. También las grabaciones de seguridad. Eres increíble, le dije. En serio. Cuando salga de aquí, te voy a comprar un coche. ¿Qué tipo de coche quieres? En realidad, da igual. Te voy a comprar 3 coches. Elige tus favoritos. Ella se rió. Me conformaré con una bonita tarjeta de agradecimiento, señor Blake. Quizá unos bombones. 3 coches y bombones, repliqué. Última oferta. Melissa caminaba de un lado a otro, sus tacones resonando en el linóleo como el temporizador de una bomba. Esto es una locura. Esto es una locura. Brandon, haz algo. Eres abogado. Arréglalo. No puedo arreglarlo. Brandon explotó. Ha perdido completamente la compostura. Solo siente pánico y desesperación. ¿No lo entiendes? No puedo representarte. Ni siquiera puedo representarme a mí mismo en esta situación. He cometido faltas éticas que acabarán con mi carrera. Me he casado con la esposa de mi cliente. He participado en lo que parece ser un intento coordinado de estafar a dicho cliente. En el mejor de los casos, perderé mi licencia y evitaré la cárcel. Y eso si coopero plenamente con las autoridades y me pongo a merced del tribunal. ¿Así que me abandonas? La voz de Melissa se volvió estridente. ¿Después de todo? ¿Después de que prometiste que estaríamos juntos? ¿Que tendríamos la vida que merecíamos? ¿La vida que merecemos? No pude contenerme. Melissa, creías merecer una vida financiada robándole a tu marido en coma. Eso no es tener principios. Eso es ser un villano de caricatura. Eres literalmente un villano de caricatura. Eres como si Cruella de Vil y la madrastra malvada de Cenicienta hubieran tenido un hijo, y ese hijo hubiera crecido siendo un as en Instagram. El oficial Chin resopló, intentó disimularlo con una tos, pero no lo consiguió. Rodríguez le lanzó una mirada, pero no pudo ocultar del todo su sonrisa. La puerta se abrió y entró un hombre que solo podía describirse como una persona sumamente importante, que sin duda tenía abogados en marcación rápida. Tendría unos 60 años, el pelo plateado perfectamente peinado, un traje que probablemente costaba más que toda mi herencia, y una presencia que hacía que todos en la sala se enderezaran automáticamente. Echó un vistazo a la escena. Policías, guardias de seguridad, su hijo sufriendo un ataque de pánico, una mujer con ropa de marca llorando de rabia, y yo en una cama de hospital con aspecto de haber sobrevivido a una guerra. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión y luego a la furia en apenas 3 segundos. Brandon, dijo, con voz baja y controlada, pero con el peso de alguien que había construido un imperio y no temía destruir a cualquiera que lo amenazara. ¿Qué has hecho? Brandon alzó la vista hacia su padre. Nuestro padre, y juro que lo vi envejecer 10 años en ese momento. Papá, ¿puedo explicarlo? ¿Puede? ¿Cómo es posible que estés en una habitación de hospital con policías? La mirada de Harold King recorrió la habitación y se detuvo en mí. Se quedó paralizado. Se quedó completamente paralizado, como si le hubieran puesto el botón de pausa. Me miró fijamente y vi algo parecido al reconocimiento reflejado en sus ojos. Dios mío, te pareces muchísimo a tu madre. Exactamente igual que Sara. Y así, toda la sala contuvo la respiración, expectante por ver qué sucedería.
Una semana después, me di de alta del hospital St. Mary's en contra de las órdenes del médico, las múltiples recomendaciones de las enfermeras y la severa reprimenda de Beatrice sobre cómo los hombres tercos siempre terminan de vuelta en el hospital porque no saben seguir instrucciones tan sencillas como descansar y recuperarse. Pero tenía compromisos, gente que ver y una entrada triunfal que no podía esperar a que mis costillas sanaran por completo ni a que mi pierna dejara de sentirse como si estuviera pegada con pegamento y esperanza. Los médicos me habían puesto una bota ortopédica en la pierna izquierda y me habían dado un bastón que me hacía parecer, según el ángulo, un caballero distinguido o un jefe mafioso retirado. Todavía tenía las costillas vendadas bajo la camisa y estaba bajo los efectos de analgésicos suficientes para que todo me resultara un poco borroso. Pero podía moverme. Podía caminar. Y, lo más importante, podía colarme en una cena. Porque esto es lo que aprendí durante mi semana de cautiverio en esa habitación del hospital. Entre las visitas de detectives de policía, abogados que no eran Brandon y mi recién descubierto padre, Harold, quien se sentó a mi lado durante 3 horas llorando y disculpándose por cosas que no eran del todo su culpa. La madre de Melissa, Patricia, estaba organizando una cena de compromiso. Una cena de compromiso para Melissa y Brandon. En su casa de las afueras, con la familia de Brandon presente, celebraron su matrimonio totalmente legal y para nada fraudulento. La audacia era realmente impresionante. La boda, o la farsa que fuera, ni siquiera se había tramitado legalmente. Melissa seguía casada conmigo legalmente. Pero Patricia ya había enviado las invitaciones en cartulina color crema con una caligrafía elegante. Había planeado un menú que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, e invitó a la mitad de su círculo social, al que llevaba intentando impresionar durante las últimas 3 décadas. Harold me lo había contado en una de sus visitas. Su expresión oscilaba entre la furia por la estupidez de su hijo y la diversión ante lo absurdo de la situación. Patricia no ha parado de presumir ante todos de que su hija se casó con un rey, había dicho, negando con la cabeza. No tiene ni idea de la herencia, ni de ti, ni de que su hija cometió varios delitos graves. Ella cree que Brandon es solo un abogado exitoso que la enamoró perdidamente. ¿Y todavía siguen juntos? Le pregunté. Oh, por supuesto, dijo Harold con una sonrisa sombría. Victoria y yo no nos lo perderíamos por nada del mundo. Queremos ver cómo se desarrolla todo esto. Además, nos dará la oportunidad de conocer a la mujer que intentó estafar a mi hijo. Técnicamente, mis 2 hijos. Fue entonces cuando decidí que yo también iría. Había algo poético en presentarme en la cena de compromiso de mi propia sustituta, viva y coleando, lista para arruinarles la fiesta como un desastre meteorológico. Beatrice había intentado disuadirme, pero se notaba que no estaba convencida. Quería ver las consecuencias tanto como yo. Así que ahí estaba yo, una semana después del intento de asesinato con la camioneta, cojeando por la entrada de la enorme mansión de Patricia, en una de esas zonas residenciales donde todos los jardines están sospechosamente perfectos y la asociación de vecinos tiene 17 normas sobre el color del buzón. Mi bastón resonaba contra el pavimento con cada paso, mis costillas protestaban con cada respiración y mi pierna me gritaba que aquello era una pésima idea. Pero mi sed de venganza era más fuerte que todo el dolor junto. Podía oír la fiesta a través de la puerta principal, risas, el tintineo de las copas de champán, ese murmullo particular de conversación que surge cuando la gente está lo suficientemente ebria como para hablar alto, pero aún no lo suficiente como para comportarse de forma descuidada. A través del gran ventanal, los vi a todos reunidos en el comedor. Melissa con un vestido que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes. Brandon con aspecto incómodo en un traje que ya no le daba la seguridad de una armadura. Patricia sosteniendo un cordón en la cabecera de la mesa como si fuera la anfitriona de una cena de gala. Y Harold y su esposa Victoria sentados allí con expresiones que sugerían que estaban presenciando un accidente de coche muy entretenido a cámara lenta. No llamé a la puerta. Llamar a la puerta les habría dado aviso, tiempo para prepararse, la oportunidad de negarme la entrada. En cambio, simplemente abrí la puerta. Patricia nunca la cerraba con llave durante las fiestas. Pensaba que era poco acogedor, o lo que fuera. Y entré sin más. Mi bastón anunciando cada paso con un golpe seco y autoritario contra su costoso suelo de madera. La conversación se apagó de golpe. Todos se volvieron hacia mí.
Y vi cómo el color se le iba del rostro a Melissa tan rápido que pensé que se desmayaría allí mismo, sobre su sopa de langosta. Cameron, dijo Patricia con voz temblorosa, la copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Siempre había sido amable conmigo, de esa manera superficial en que la gente es amable con el marido decepcionante de su hija. Educada pero distante, amistosa pero siempre con un trasfondo de, podrías conseguir algo mejor, Melissa. No tenía ni idea de lo que había pasado. No tengo ni idea del accidente, la herencia, el fraude, nada de eso. ¿Qué haces aquí? Creía que tú y Melissa se habían separado. Terminé de hablar por ella, entrando cojeando en la habitación, disfrutando de las miradas de todos, como si fuera un fantasma que se hubiera colado en la cena de Navidad. ¿Eso te dijo? ¿Que nos separamos? Qué manera más curiosa de decir que me robó las tarjetas de crédito mientras estaba inconsciente en el hospital, después de casi morir en un sospechoso accidente de camión. Patricia parpadeó. ¿Qué? Melissa, ¿de qué está hablando? Pero Melissa no podía hablar. Se quedó allí sentada, paralizada, su maquillaje impecable incapaz de ocultar el pánico en sus ojos. Brandon había dejado caer el tenedor, que resonó contra el plato con un estrépito que llenó la habitación, ahora en completo silencio. Harold se puso de pie, y debo admitir que el hombre tenía presencia. Les presento a Cameron Blake, mi hijo. Mi hijo mayor, en realidad, aunque nos reencontramos hace poco después de 37 años. Se oyeron exclamaciones de asombro alrededor de la mesa. La copa de vino de Patricia se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo, derramando vino tinto sobre la alfombra blanca como en la escena de un crimen. Victoria, la esposa de Harold, observaba todo con la tranquila diversión de quien llevaba casada con un multimillonario el tiempo suficiente para saber que el drama era parte del trato. Tu hijo, alcanzó a susurrar Patricia. Pero eso significaría que Melissa se casaría con 2 hermanos, dije alegremente, apoyándome en mi bastón y disfrutando plenamente de cada segundo. Bueno, intenta casarte. El segundo matrimonio no es legal, obviamente, ya que todavía está casada conmigo. Pero al menos hay que reconocerle la ambición. Vaya, Mel, menuda ambición. Otra de las invitadas, una mujer que me sonaba de las publicaciones de Melissa en redes sociales, seguro que es de esas amigas que le ponen "qué guay" a todas las fotos, se levantó de repente. ¿Mejor me voy? Esto parece un asunto familiar. Ay no, por favor, quédate, dije. Esto se está poniendo interesante. Patricia, ¿estabas diciendo algo sobre brindar por nuevos comienzos? Me encantaría oír ese brindis ahora. Eso puso el broche de oro a la velada. Patricia se había puesto pálida. Miraba a Melissa con una expresión que oscilaba entre la confusión, el horror y la creciente comprensión de que su hija había hecho algo catastróficamente estúpido. Melissa, ¿y tú qué has hecho? Nada. Melissa encontró su voz, aunque sonó estridente y desesperada. Está mintiendo. Se lo está inventando todo porque está resentido por el divorcio. ¿Qué divorcio? Saqué el móvil del bolsillo, con cuidado porque me dolían las costillas, y abrí el correo de mi abogado. Según este, seguimos casados. No se ha presentado ninguna demanda de divorcio. Aunque intentaste que Brandon viniera para redactar unos documentos fraudulentos que te habrían dado la mitad de una herencia de la que no sabías nada cuando nos casamos. ¡Qué divertido! Brandon emitió un sonido como el de una foca agonizante. Harold le puso una mano en el hombro, no supe si para consolarlo o para evitar que huyera. Herencia. La voz de Patricia se agudizaba con cada palabra. ¿Qué herencia? Ah, ¿no se lo contaste a tu madre? Me giré hacia Melissa con fingida sorpresa. Estoy impactada. ¡Qué fuerte! Uno pensaría que contarle a tu madre cosas como que mi marido heredó 329 millones de dólares, casi muere en un accidente de camión sospechoso, y luego le robé las tarjetas de crédito y me casé con su hermanastro. Eso sí que es información familiar importante. Otro invitado se levantó, luego otro. En menos de 30 segundos, la mitad de la mesa se excusaba con madrugones y compromisos previos, prácticamente corriendo hacia la puerta. Nadie quiere presenciar el derrumbe estrepitoso de la vida de alguien, excepto yo, al parecer.
Pero yo tenía un interés personal en este desastre. $300 millones, susurró Patricia, y la observé hacer los mismos cálculos que Melissa probablemente había hecho una semana antes, calculando lo que significaba esa cantidad de dinero, lo que se podía comprar, cómo podía cambiar vidas. Entonces la vi darse cuenta de que Melissa había metido la pata de forma tan catastrófica que probablemente se convertiría en una historia con moraleja. Melissa, por favor, dime que no. Sí, lo hizo, dije. Me robó mientras estaba inconsciente. Agotó el límite de mis tarjetas de crédito. $47.000 solo con la Amex. Impresionante, la verdad. Publicó en Instagram que yo era un estorbo. Se casó con otro hombre, siendo aún legalmente mi esposa, y posiblemente planeó que un camión me atropellara, aunque todavía estamos investigando esto último. Harold se aclaró la garganta. La policía está investigando, sí. El camionero ha sido localizado. Está colaborando bastante con las autoridades a cambio de una reducción de condena. De hecho, está colaborando muchísimo. Sorprendentemente, hablaba sin parar sobre quién lo había contratado y cuánto le habían pagado. Melissa se levantó de un salto, tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Sois todos unos mentirosos. Todos y cada uno de ustedes. Esto es una trampa. ¿Esto está grabado? Victoria habló por primera vez, con voz suave y refinada, mientras sostenía su teléfono. Sí, cariño, así es. He estado transmitiendo en directo toda la cena a nuestros abogados. La están viendo ahora mismo. Saludadles. Por cierto, hola Martín, hola Susan. Espero que estéis disfrutando del espectáculo tanto como nosotros. La expresión de Melissa era impagable. Brandon se había tapado la cara con las manos y parecía estar rezando o teniendo una crisis existencial. Posiblemente ambas cosas. Tengo algo que decir, dije, apoyándome en la pared porque me costaba mantenerme de pie y el efecto de los analgésicos empezaba a desaparecer. Para todos los presentes, para los abogados que nos acompañan, para la posteridad, y especialmente para Patricia, por quien siento mucha pena, porque parece que no sabía que su hija era una delincuente. Patricia se quedó mirándome, aún en shock, con la copa de vino en la mano, la misma que había recogido por reflejo tras dejar caer la primera. Solo quiero agradecerle a mi exesposa, bueno, a mi futura exesposa, una vez que se tramiten los papeles, por enseñarme 3 valiosas lecciones de vida. Hice una pausa para crear expectación, porque si iba a hacerlo bien. Primero, jamás compartas tus contraseñas, porque alguien las usará sin duda para arruinar tu historial crediticio. Segundo, lee siempre la letra pequeña, sobre todo en las actas de matrimonio, porque al parecer algunos creen que, hasta que la muerte nos separe, es más una sugerencia que un juramento. Y tercero, y lo más importante, jamás te cases con alguien que pida langosta en tu cumpleaños y luego se queje de que no puedes permitirte ir a mejores restaurantes. Alguien rió, uno de los invitados que quedaban, una risa que se ahogó rápidamente pero que sin duda estaba presente. Incluso Harold esbozó una sonrisa, aunque intentó disimularla. Esto es ridículo, dijo Melissa, pero su voz había perdido toda su fuerza. ¿No puedes simplemente aparecer aquí y qué? ¿Arruinar tu cena de compromiso? Melissa, ya la arruinaste cuando cometiste varios delitos graves. Me separé de la pared, lista para irme porque estaba cansada y mi cuerpo me decía a gritos que me había excedido. Disfruta de las consecuencias legales de tus actos. Dicen que el naranja no le sienta bien a nadie, pero quizá me equivoque. Harold exigió la verdad, y Brandon la soltó más rápido que un borracho en una noche de karaoke. Una confesión de esas que salen de alguien que se da cuenta de que su vida se va a pique y que la única tabla de salvación es la honestidad, por humillante que sea. Habló de su encuentro con Melissa en la gala benéfica, de cómo ella interpretó el papel de esposa trágica con una actuación digna de un Oscar, llorando por estar atrapada en un matrimonio sin amor con un contable insignificante que no podía darle la vida que merecía. Confesó la falsa ceremonia de matrimonio que celebraron a toda prisa en Las Vegas, pensando que simplemente falsificarían la fecha de los papeles del divorcio y lo legalizarían retroactivamente. Admitió haber redactado documentos diseñados para despojarme de la mitad de mi herencia antes incluso de que yo supiera de su existencia.
Durante todo el tiempo, Melissa intentó interrumpir, manipular, dar vueltas al asunto, pero Harold la calló con la autoridad que le dan décadas dirigiendo consejos de administración y aniquilando a la competencia. Patricia se quedó allí sentada, llorando ahogando sus penas en vino, probablemente lamentando la pérdida de sus membresías en clubes de campo y su estatus social, que se desvanecían más rápido que las burbujas del champán. Cuando Brandon finalmente se quedó sin confesiones, Harold se dirigió a su esposa. Victoria, llama a Martín. Dile que despida a Brandon de la firma inmediatamente. Y consígueme el número de James Chun. Es el mejor abogado defensor del Estado. Brandon lo va a necesitar. En ese momento sonó el timbre. 2 policías estaban en el porche con el detective Reeves, el que había estado investigando mi accidente. El camionero había hablado. Al parecer, $40.000 bastaban para saltarse un semáforo en rojo y cometer un delito de agresión con vehículo, pero no para guardar silencio ante una posible condena de 20 años por intento de homicidio. Melissa fue escoltada fuera esposada, aún protestando, aún negando, aún convencida de que podía eludir la realidad con palabras. Brandon fue voluntariamente, al menos teniendo la decencia de mostrarse destrozado. 6 meses después, entré en la sala del tribunal, bastón en mano, traje impecable, semblante inmaculado. Melissa y Brandon estaban sentados uno al lado del otro, incómodamente cerca, como concursantes de un reality show que nadie quería ver. El juicio había sido todo lo que esperaba, testimonios impactantes, pruebas contundentes y una fiscal que trataba el caso como si fuera su misión personal. El juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos. Fraude, suplantación de identidad, conspiración, y en el caso específico de Melissa, instigación al intento de homicidio. A Brandon se le revocó la licencia para ejercer la abogacía. La libertad de Melissa, revocada durante los próximos 15 años. Mi cordura, finalmente restaurada. Señor Blake, ¿desea hacer una declaración?, preguntó el juez. Me mantuve firme, aún recuperándome pero más fuerte cada día. Sí, señoría. Solo quiero agradecerle a mi ex esposa por enseñarme 3 cosas. Jamás compartas tus contraseñas. Lee siempre la letra pequeña. Y nunca te cases con alguien que pida langosta en tu cumpleaños y luego se queje de que no puedes permitirte mejores restaurantes. La sala del tribunal se rió. Incluso el juez esbozó una sonrisa. Ahora vivo tranquilamente en una propiedad costera con un Golden Retriever llamado Murphy y un sistema de seguridad al que llamo venganza. Me preguntan si me volveré a casar. Quizás, digo. Pero la próxima vez, firmará un acuerdo prenupcial antes del postre.